Podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, le damos la bienvenida. En la conducción me acompaña Adriana González, que vino ya tempranito, pues ya la escucharon. Gracias, Adriana, Gracias a ustedes por la periodista Adriana González. Y vamos a presentar a uno de los funcionarios más accesibles de este gobierno, al menos con este programa. Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, está con nosotros. Bienvenido, Luis Alonso. Muchas gracias, don Tony, muchas gracias. Qué gusto conocerla. Ya tenía el gusto conocerla por radio, ¿verdad? Pero ahora qué dicha tenerla aquí. Sí. Un saludo a Diana Verónica, que todo vaya bien. Y bueno, gracias por la invitación. La verdad es que yo siempre le he dicho, son estos espacios muy importantes para nosotros, sobre todo para el Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de que podemos no solamente notificarle a las personas, al pueblo, qué es lo que estamos haciendo como sistema, sino orientarles sobre lo que, al menos en este caso, la época invernal nos depara. Todavía no se va, todavía vamos a tener un poco de lluvia, así es que lo mejor es estar muy atentos. Vamos a pasar revista, Adriana, a cómo va el invierno presente, ¿verdad? Estamos a 3 de octubre, entiendo que estamos en alerta amarilla en todo el territorio nacional. Ya lo comentábamos, se esperan muchas lluvias, ¿verdad? Así es, ya lo escuchábamos también, que para hoy precisamente también se esperan lluvias. Hay que ver también cómo va eso de la alerta amarilla. Estábamos conversando un poco antes de entrar al aire, que ya llevamos varios días. Efectivamente, llevamos ya casi una semana de alerta amarilla y la alerta se mantiene en primer lugar considerando que estamos en el mes más copioso, ¿verdad? Septiembre, agosto, septiembre y octubre por siempre han sido los meses más copiosos. Si de repente retrocedemos un poco en el tiempo, podríamos identificar que los eventos más destructivos hidrometeorológicos, si empezamos incluso desde el 74 con Fifi, ¿verdad? Luego la tormenta tropical Mitch en 1998, luego Stan en 2005, luego la tormenta Ida. Absolutamente todos esos eventos han sucedido ya casi al final del invierno. ¿Por qué? Es cuando la temporada de huracanes se agudiza más en la cuenca atlántica y eso pues justamente digamos que incrementa el riesgo o la probabilidad de tener daños específicos por este tipo de fenómenos en toda Centroamérica, no solamente en El Salvador. Fifi básicamente causó muchos daños en Nicaragua, Honduras, El Salvador. Luego Mitch, Honduras y El Salvador y Guatemala, están Guatemala y El Salvador y así sucesivamente. Así es que El Salvador no es exclusivo en la afectación que pueda generar este tipo de eventos. Esa digamos que es la primera consideración. La segunda consideración es que si bien es cierto, no hemos tenido una precipitación tan abundante como el año pasado o como en los últimos 3 años, hay que recordar que en los últimos 3 años básicamente estuvimos influenciados por el fenómeno de la Niña. Y eso ipso facto es mucha lluvia. Así como el niño es poca lluvia, la Niña es abundante lluvia. Entonces, si bien es cierto, no hemos tenido tanta lluvia como el año pasado, hay que recordar que la humedad en algunos casos todavía permanece, ¿verdad? Entonces, ya casi al final de la época invernal hay zonas del país en las que tenemos una humedad bastante relativa y eso hace que se produzcan 2 cosas, o 3 incluso. La primera, inundaciones urbanas como las que hemos tenido en Santa Ana, en San Sebastián Salitrillo, en algún momento hasta aquí en San Salvador. La segunda... hemos visto inundaciones hasta en Nueva York. Bueno, o sea, para Nueva York... pues digo, o sea, guardando las debidas proporciones, pero problemas así tienen definitivamente las ciudades. Claro, y eso tiene que ver con algo muy importante que definitivamente es una realidad, y es el cambio climático. Cada vez los eventos hidrometeorológicos van a ser mucho más extremos y así lo ha determinado incluso la IPCC, ¿verdad? Que es, digamos, el ente global científico que le da seguimiento al cambio climático. Entonces, la segunda consideración, les decía, en El Salvador es que tenemos ya
alguna humedad, digamos, un poco relativa en algunas zonas del país que definitivamente van a provocar que tengamos inundaciones, la mayoría, y hay que decirlo, de corto plazo. Ayer, por ejemplo, el río Chilama estuvo a punto de desbordarse, pero si de repente hacemos el análisis, es esa, digamos, esa situación crítica que pudo haber generado no fue más allá de una hora. El río Chilama es el que está el del puerto. Exactamente. A la salida del puerto, de la ciudad puerto de la Libertad. Exactamente, ese es el río Chilama. Entonces, digamos que el caudal tuvo una crecida bastante importante, pero al final no se desbordó. O sea, y si se desborda, al final son inundaciones de corto plazo. Es decir, decían nuestros abuelos, ¿verdad? Decían tormentas lomeras, decían ellos, ¿verdad? No, pero la de ayer yo bajé bajé al puerto como a las 2:30, 3 de la tarde iba y me cayó un mamellazo de agua que ese es ese. Justamente ese es el que elevó el nivel del río El Jute y el río Chilama. Son como intermitentes esas lluvias, estábamos conversando hace un momento. O sea, llueve un ratito, se quita y después vuelve a llover más. Y ese es un fenómeno característico de la época invernal ya cuando se está yendo, ¿verdad? Ayer mismo el señor ministro de Medio Ambiente también pues informaba a los medios de comunicación y a la población que estamos a punto ya de entrar en la fase de transición. ¿Cuál es la fase de transición? Bueno, probablemente, y qué bien lo ha acotado usted, al final del invierno casi siempre tenemos tormentas que se forman, por un momento son muy, pero muy agudas o muy, digamos, en precipitación son muy abundantes, luego se quita, luego queda así como cirniendo, decíamos nosotros antes, ¿verdad? Y otra vez, entonces ya esos incluso son comparados hasta con pequeños periodos o tormentas atemporaladas, decimos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún fenómeno ahora mismo ni en la cuenca atlántica ni en la cuenca pacífica que sugiera tener lluvias tipo temporal. Si no las hemos visto definitivamente todo el año. No hay. Porque, y se lo comentaba Adriana fuera del aire, usted habló del superniño. El superniño, sí. Exacto, sí, el superniño que, digamos en términos muy prácticos, el superniño lo que denota o lo que refiere, mejor dicho, es que vamos a tener muy pocas, pero muy pocas lluvias el siguiente año, ¿verdad? De hecho, la última información a la que hemos nosotros accesado da cuenta de que el próximo año, es decir, desde hoy hasta probablemente noviembre o diciembre del próximo año, estaríamos influenciados por el superniño. ¿Y qué es el superniño? Simplemente el niño bien, pero bien agudo. Es decir, muy poca precipitación. Eso ahora mismo nos tiene a nosotros y por supuesto a todos los que tienen que ver con la seguridad alimentaria, liderado por supuesto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y todos los que tienen que ver con la seguridad alimentaria del país, muy preocupados porque pues todos sabemos que si no hay lluvia, la agricultura es la que sufre. Y si la agricultura, a mí me encanta un eslogan, o no sé cómo llamarle, que usan la mayoría de los agrónomos en sus vehículos. Si no hay agricultura, no hay comida, ¿verdad? Pues entonces, yo le agregaría, si no hay lluvia, no hay buena agricultura. Y si no hay buena agricultura, pues no va a haber comida. Entonces, no es tan catastrófico como se escucha, pero sí creo que es el momento de prestar atención al superniño a fin de poder tomar las previsiones del caso, ¿verdad? Luis Alonso, implica también que, dice estamos en la fase de transición, es cuando más arrecia, ¿verdad? Ya que se quiere ir el invierno, pero va a significar que vamos a tener más calor otra vez, o sea, pronto de noviembre. No necesariamente. Pues sí, o esa temporada larga, seca. Sí, no necesariamente, porque hay que recordar que la fase de transición de la época húmeda a la época seca no es como al principio del invierno, de la época seca a la época húmeda. Venimos de 3, 4, 5, 6 meses de ausencia total de lluvia, caen las primeras tormentas y yo siempre lo he comparado con el momento en el que uno de repente pone una cacerola al fuego y se le olvida que la dejó ahí. Tira un poco de agua, inmediatamente por el calor que tenía, básicamente se evapora.
ese vapor lo que hace es generar humedad y calor en el ambiente donde está, o sea, en la cocina. Humedad y calor, pero ¿qué otro riesgo puede implicar esto para las personas que viven en zonas vulnerables también? Porque me imagino que afectará también el terreno. Sí, definitivamente. Nada más que ahora mismo, como vamos de salida, claro, en la época invernal hay tres tipos de fenómenos que son parte del escenario de riesgo que incluso nosotros incluimos en el plan de invierno 2023 y en los dos anteriores que hemos trabajado. Uno es la probabilidad de tener inundaciones urbanas, ¿verdad? Como las que ahora mismo hemos tenido en San Sebastián Salitrío, Santa Ana municipio, aquí en San Salvador, un poco en Santa Tecla en algún momento. Ese es un escenario. El otro escenario probable es que tengamos movimientos de ladera, que pueden ser deslizamientos, derrumbes, deslaves. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El material que puede venirse hacia abajo en un talud, y eso pues hace, si hablamos de deslave, estamos hablando que hay piedra, árboles, tierra, pero con mucha agua o lodo, ¿verdad? Eso es un deslave. Ese es un deslave. Si hablamos de un deslizamiento, es una porción grande de tierra que simplemente se va o cede, pierde su capacidad portante y cede con todo lo que tenga, ¿verdad? A casas, árboles, todo. Y los derrumbes, pues digamos el ejemplo típico que ahora les podría poner, o más práctico que les podría poner de derrumbe es lo que sucede en los chorros, ¿verdad? En algún momento se satura un poco de agua, no se ve lodo, sin embargo se viene árboles y piedras hacia abajo. Ese es otro de las probabilidades. Existe otra que tiene que ver con las inundaciones de planicie. Inundaciones de planicie características en el país, las que suceden en los alrededores de las bocanas de los ríos. Estoy hablando de, por ejemplo, en San Francisco Menéndez, estoy hablando de Cara Sucia, estoy hablando de San Juan del Chino, estoy hablando de Bola de Monte. Si nos venimos desde occidente hacia oriente, podríamos llegar a Metalío, donde hace un año tuvimos inundaciones que pues, nos obligaron a evacuar un promedio de 50 familias, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar allá al Cantón El Brazo, que esa es una zona muy característica. Cuando hemos tenido abundante lluvia, hasta el tráfico de repente se para, ¿verdad? Entonces, y luego también tenemos las inundaciones de alta pendiente. ¿Cuáles son esas? Como las que pudieran haberse provocado ayer por el río Chilama o el río El Jute. Llueve mucho en la cuenca alta del río, ¿verdad? Al cabo de unas 3 horas que hemos tenido una abundante precipitación, podríamos hablar de unos 50, 60, 70 milímetros. Estaba lloviendo en la zona principalmente de Ayagualo. Exactamente. Entonces, digamos que esa es la cuenca alta, ¿verdad? Esa es la cuenca alta de estos dos ríos. En ese sentido, lo que hace es colectar toda esa cantidad de agua precipitada, llega a la cuenca principal del río y ¿a dónde termina, digamos, juntándose todo? En la cuenca baja, ¿verdad? Es decir, por eso es que vemos que el río empieza a crecer gradualmente. Hay una cosa bien importante que me gustaría mencionar y por qué nosotros hemos recomendado a la población, sobre todo la que vive en los alrededores de los ríos y quebradas, que estén muy atentos. Hay quebradas que justamente les llaman quebradas de invierno. ¿Por qué? Así es cierto, porque solo se llenan en invierno. Exactamente. Okay. La mayoría ustedes saben que tanto los ríos y quebradas son los desagües de todas las zonas altas del país, ¿verdad? Todas las zonas altas del país. Esas se conocen como cuencas altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas quebradas de invierno, si ustedes llegan allá por enero o febrero, lo que van a ver es un escaso hilo de agua que no moja ni siquiera una piedra, ¿verdad? Pero a estas alturas del año, cuando ya llevamos 3 o 4 meses de lluvias, y este año, aunque no han sido muy abundantes, pues obviamente la quebrada ya mantiene cierto caudal. ¿Qué pasa cuando tenemos una tormenta de 2 horas con una precipitación de 45 o 50 milímetros de agua? ¿A dónde va a ir a parar a eso? A la quebrada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después de tener 50 centímetros de agua, puede llegar a tener 2 metros de agua. Esas son las crecidas de alta pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Y por qué nosotros hemos sido muy enfáticos con la población que vive? Número uno, ellos conocen las quebradas, conocen el comportamiento de los ríos, ¿verdad? De hecho, hay muchas familias que cuando nosotros llegamos, mire, hay que evacuar, no, si ya va a bajar, tranquilo, no se preocupe. Esto 1 hora y ya está todo bien. Entonces, digamos que para nosotros ese es un factor de vulnerabilidad cultural, fíjese, porque se acostumbran tanto al medio en el que viven que ver que un río está llegando digamos, al patio de su casa no les provoca temor. Ya no se preocupan, pero ¿cuál es el protocolo, digamos, y esto es importante, ¿verdad?, para que las personas puedan conocer cuáles son los criterios que ustedes dicen es momento de que estas personas evacúen, ¿verdad? Bueno, o sea, no es mire, yo sé antojadizo. que usted vive aquí, que usted Ajá. conoce, pero sáquese. Cabal, Sí. o sea, 2 cosas. Número 1, creo que este es un trabajo muy importante que ha hecho cada una de las instituciones del sistema de protección civil. Y creo que en el número 1 también podemos incluir un elemento bien importante, el monitoreo. Definitivamente el monitoreo de los ríos y de los cuerpos de agua o de los espejos de agua, estoy hablando de lagos y lagunas, es muy, pero muy importante. Hay una red que se llama Red de Observadores Locales que han sido formados, capacitados por el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente por la Dirección de Observatorio de Amenazas, que son personas que viven en la comunidad y haciendo uso, por ejemplo, de varas limnimétricas o una vara graduada, incluso en algunos casos hasta la pintan con los colores del sistema de alerta temprana, verde, amarillo, naranja y rojo. Ellos tienen, digamos, como la formación para poder decir, mira, ya llegó al nivel verde. Ya eso es un momento de alertar a los demás miembros de la comunidad, sobre todo aquellos que, digamos, pudieran estar en más desventaja, ¿no? claro. Y en algún punto, el número 2, pues obviamente es la evacuación. Los sistemas de alerta temprana tienen 4 componentes que son bien importantes, son muy claves. Número 1, el monitoreo, o mejor dicho, el conocimiento de la amenaza, que es clave, ¿verdad? O sea, que no basta con decir que aquí llueve, aquí tiembla, aquí se inunda. No basta con eso, sino conocer la amenaza significa, por ejemplo, en qué cuantía nos afectó la inundación de la tormenta Ida en el río Jiboa, en qué cuantía nos afectó la tormenta Julia en el Río Grande de San Miguel. Conocer las zonas y por eso es importante llevar un registro hasta dónde llegó la inundación de tal año, hasta dónde llegó la inundación de tal evento, etc. Ese es un componente. El segundo componente, partiendo de esos registros, es el monitoreo constante. Es decir, y por eso nosotros tenemos mucho cuidado en usar el sistema de alerta temprana, para no caer en el cuento aquel del pastorcito mentiroso. Que viene el lobo. Exacto, ahí viene el lobo, y cuando por fin llegó el lobo, nadie le hizo caso, ¿verdad? Entonces, Ahorita, por ejemplo, es alerta amarilla, previa a la naranja. Naranja, ¿verdad? y después Exacto. de naranja Viene la roja. La roja. Que la roja básicamente podemos llegar a la roja gradualmente, es decir, así como ahora hemos subido de alerta verde a amarilla, de amarilla a naranja hasta llegar a la roja, podríamos también tener una alerta roja inmediata, es decir, no tener que pasar por los otros estadios de alerta. ¿Por qué? Porque depende del fenómeno. Una erupción volcánica que no nos avisa, un terremoto que no nos avisa, ipso facto entramos en alerta roja. Claro. Pero en el caso de digamos, de estos eventos hidrometeorológicos, sí nos da el espacio para poder ir subiendo gradualmente de verde a amarilla. Ahora mismo estamos en amarilla. Como les digo, o como comentábamos fuera del aire, cada día nosotros participamos en una reunión técnica, ellos le llaman clínica, en la Dirección de Observatorio de Medio Ambiente, donde tenemos la oportunidad de escuchar a especialistas en la materia, ¿verdad? Hay que recordar que la Dirección de Observatorio de Amenazas es el ente científico oficial de El Salvador. En ese sentido, tenemos nosotros la oportunidad de escuchar a un geólogo, a un hidrólogo, al meteorólogo, al oceanógrafo, al especialista en oceanografía. Entonces, son ellos los que nos dicen, mira, estas son las condiciones, miren estos
y de repente nosotros ya tomamos lo que nos toca, que es hacer el análisis respectivo y sugerir a las autoridades, en este caso al presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, que es el Ministerio de Gobernación, mire, es necesario decretar esta alerta o decrecer en el estado de alerta que tenemos o aumentar al siguiente, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento o el protocolo, como usted bien lo dijo, que tenemos en el caso de las alertas. Insisto, son 4 componentes. El primero, conocimiento de la amenaza. Segundo, el monitoreo constante. El tercero, procedimientos operativos que nos digan cuándo, hacia dónde y cómo deberíamos evacuar. Y luego hay un cuarto que tiene que ver con la respuesta que debe dar la comunidad. Es decir, si de repente hacemos el análisis, indudablemente, y yo creo que en esta administración, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, se le ha dado mucho énfasis al tema de, digamos, la preparación para la respuesta, ¿no? Indudablemente la gestión para la reducción de riesgo de desastres no solamente tiene que ver con la respuesta, pero hoy por hoy es lo que nos surge, es lo que se ocupa y por eso estamos haciendo todo lo necesario para fortalecer la preparación para la respuesta. Pero creo yo que se han dado pasos muy importantes en la constitución de los diferentes sistemas de alerta temprana. O sea, en la prevención. Exactamente. La prevención. Y esa debe ser la apuesta. De hecho, el marco de acción de Sendai 2015-2030, que es el marco global que tenemos en todo el mundo para trabajar para la reducción de riesgo de desastres, se basa en 5 prioridades, ¿verdad? Una de ellas únicamente tiene que ver con la respuesta. Las otras, todas las otras 4, la gobernanza del riesgo, que tiene que ver con generación de información científica, conocimiento. La gobernanza también tiene que ver con normativas, etcétera. El conocimiento del riesgo como tal, que tiene que ver con análisis de riesgo, es decir, no solamente ver la amenaza, el riesgo como tal, de repente, y vean qué interesante, porque hasta hay una ecuación que es R igual A por V, que significa riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que el riesgo, que es la probabilidad de tener daños específicos, no parte únicamente de la amenaza, es decir, de que se haga una erupción, un volcán, que el río se desborde, porque ese es un tema muy importante también. Los ríos y los volcanes no son una amenaza. Esos no son una amenaza, al contrario, si lo vemos en términos de producción agrícola, en términos cuáles son las tierras más fértiles. Son una oportunidad, digamos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas? Y sobre todo actuales, ¿verdad? Estamos viendo que las lluvias continúan, seguimos en alerta amarilla, esto va a seguir de la misma manera, deben estar las personas expectantes, se mantiene todo este protocolo estatal, ¿verdad? De respuesta, ¿por cuánto tiempo más? Bueno, ahora mismo por 24, 48 horas más, ¿verdad? Obviamente, a partir de la reunión que hoy tengamos, de la reunión clínica, pues hemos de tomar alguna decisión si se mantiene la amarilla o bajamos a verde. Yo creería que al menos por 24 horas más la vamos a mantener. O sea, lo que hoy estamos, martes, ¿eh? Hoy es martes. Hoy es martes. Martes, miércoles, hasta jueves, por ahí. No sé si para el fin de semana esperan algo también. No, realmente no. Ahora mismo, como les decía hace algún momento, no vemos nada en la cuenca atlántica, no vemos nada en la cuenca pacífica. Adriana me preguntaba sobre, me decía, usted también me decía, don Tony, esperamos calor, esperamos esto. Es que tal vez no era calor, sino que como la temporada lluviosa puede que se acabe antes de lo previsto. Antes de lo previsto, sí. por cómo han sido las características de este año, y hablando del Super Niño, significaría que, porque el Super Niño va a estar hasta noviembre del otro año. Noviembre de 2024. Sí. Es decir, que la temporada seca y ya entramos a otro tipo de amenazas como incendios forestales. Exactamente. Sí. Va a ser la ventana mucho más grande. Va a ser mucho más grande, solo que hay que recordar, bueno, el tema de los incendios, por un lado tiene que ver con, digamos, el calor que podríamos tener allá por febrero, marzo, abril, que ya estamos hablando de 37, 38 grados. Bueno, este año, mejor dicho,
Este año se registró una temperatura de 39 grados en algunas zonas de la Unión, ¿verdad? Pero hay que recordar que ahora mismo, si bien es cierto, podríamos tener incendios forestales más por la deshidratación de la maleza, que es propia una vez ya para de llover. Por la burrada de nosotros los humanos. Exactamente. Sí. Definitivamente, hay un componente humano que hay que trabajar, ¿verdad? Pero también hay otra cosa. Hay que recordar que ahora mismo, una vez entramos ya en octubre, las primeras semanas de noviembre, empiezan a bajar los frentes fríos. Los vientos. También. Exactamente. Entonces, al final son los vientos los que en algún momento podrían terminar generando alguna especie de estos incendios. Hoy por hoy, creo que nuestro trabajo como sistema de protección civil debe estar enfocado. Número uno, hay que esperar que se vaya la época invernal, hay que mantenerse expectante. Las recomendaciones para la población es estemos muy atentos de lo que está sucediendo con los taludes que tengamos cerca de nuestras viviendas, con las inundaciones urbanas. Dato muy, pero muy importante, y es un problema de vulnerabilidad social, educativa y cultural. Seguimos arrojando cosas a los ríos, ¿verdad? Seguimos, digamos, disponiendo de forma inadecuada nuestros desechos. Entonces hay que pensar en que si yo tiro una basura a la calle, esa calle inicialmente se va a ir a la cuneta, de la cuneta al tragante, del tragante a la quebrada. Al mar. Y al mar en algún punto se va a detener, y va a terminar causando problemas. Entonces, hoy por hoy lo hemos visto en algunas zonas urbanas, inundaciones, que pues infortunadamente, por un lado es cierto, se ha perdido la capacidad hidráulica. Hemos crecido tanto que el diámetro o la luz que tienen el sistema de drenaje, que puede ser del siglo pasado, ¿verdad? O demás, ha perdido la capacidad hidráulica, y hay que decirlo. Pero en algunos casos no es únicamente esa situación, sino el tema es que estamos nosotros colaborando para que sucedan ese tipo de fenómenos. Otro de los datos o de las cosas importantes que hay que tener mucha, pero mucha atención, y lo decía hace algún momento, no perdamos de vista el caudal de los ríos y quebradas que estén cerca de nuestras viviendas. No nos confiemos. Se dice mucho que el Niño es poca lluvia. Bueno, pues sí, no, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos en el Niño y estas últimas 3 o 4 semanas hemos tenido lluvias, pero muy importantes, ¿verdad? Ayer mismo usted decía, ayer creo que se registraron 45 milímetros, si mal no recuerdo. Hoy se prevé casi lo mismo. Exactamente. Entonces, y ese podría ser el comportamiento de aquí hasta mediados de octubre. Ayer el ministro de Medio Ambiente decía, las primeras 2 semanas o a partir de la segunda semana podríamos entrar ya en la fase de transición. Entonces, ¿qué significa? Que el comportamiento de la época invernal ahora mismo podría ser igual a los 3, 4, 5 últimos días que hemos tenido lluvia, ¿verdad? Un poco de sol en la mañana, un poco de lluvia en la tarde, un poco más en la noche, y así sucesivamente hasta que gradualmente vaya dejando de llover. O sea que dice entonces, de aquí al 15 estamos en periodo de transición. Sí, exactamente. No son fechas muy puntuales, ¿verdad? Sí. Hay que recordar que todo lo que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos es muy errático. Sí, no va a ser exacto, ¿verdad? Sino que más o menos es la proyección. Exactamente. Pero creeríamos que, digamos, al final de octubre, en la última semana de octubre, ya podríamos estar viendo los primeros frentes fríos, o antes. Pero el Atlántico ha estado pacífico. Bastante. Muy, pero muy pacífico. Sí, porque hay otros años que ha sido una fábrica de huracanes. Bueno, el año pasado se acabó el alfabeto, ¿verdad? Sí. No sé si ustedes... Nos pasamos al alfa, beta. Exactamente. Ya no había más. Igual que en el 2020, de hecho nosotros tuvimos la tormenta Eta y Iota, ¿verdad? Que ya son del alfabeto griego. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos acabamos el alfabeto, ¿qué es? Castellano, latino. Entonces... Así es, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ajá. Entonces,
definitivamente hay años que se acaba ese alfabeto y tenemos que usar el alfabeto griego, ¿verdad? Sí, pero se puede decir que el Atlántico ha estado relativamente calmo. Claro, y justamente tiene que ver con el mismo fenómeno del Niño, ¿verdad? Justamente tiene que ver con eso. Ayer nada menos veía un informe, ahora mismo no recuerdo la fuente, pero veía un fenómeno que ya no solamente habla de un super niño, sino que de un super niño global. Es decir, que podría estar afectando toda la zona del Ecuador en el mundo, que ustedes saben que es donde se produce la mayor parte de las tormentas, ¿verdad? Entonces ahora, saliendo de esta preocupación, se vienen los incendios, o sea, estar monitoreando incendios, y preocupa la agricultura. Definitivamente es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Ya estamos trabajando, ya se está trabajando, ya hay una instancia que se ocupa de la seguridad alimentaria. Ustedes saben que en términos, digamos, técnicos globales, técnicos operativos globales, la seguridad alimentaria es algo a lo que se le ha venido dando muchísima, pero muchísima importancia. De hecho, en nuestro país, incluso está el Ministerio de Salud, son ellos los que en algún momento la han liderado. La seguridad alimentaria es la base para tener también una buena salud, ¿verdad? Es la base para el desarrollo también social, emocional de una persona. En ese sentido, ya se están previendo algunas acciones, así es que en su momento las instancias correspondientes, estoy seguro, harán los anuncios respectivos, pero sí ya se está monitoreando, como decimos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Creo que ya tenemos un panorama más o menos de lo que se viene, sí. Lo que se viene para los próximos meses, para el cierre del año. Adriana, habrá que ponerle mucha atención al tema agrícola. Es cuando sale la cosecha postrera. La postrera. Sí. ¿Qué les han dicho cuando ya sembraron o cuándo tienen que sembrar? Sí, seguro. La cosecha postrera regularmente se siembra a mediados o a finales de agosto, ¿verdad? Uh-huh. La postrera o tunalmil, como se le dice también en el campo, ¿verdad? Tunalmil. Tunalmil. O sea, no lo conocía yo. No lo conocía. No. Bueno, pues mire, recuento que yo vengo de una familia campesina, así que les puedo hablar un poquitito con propiedades. Así es que sí, el tunalmil o la cosecha postrera, ¿verdad? Que esa se siembra regularmente a mediados de agosto o a finales de agosto y viene saliendo aproximadamente finales de octubre, principios de noviembre. Así es. Y el frijol, que regularmente, de hecho ahora mismo si ustedes transitan entre, por ejemplo, el redondel de la siderúrgica que está en Quesaltepeque, la Corinca. Uh-huh. Si ustedes transitan entre Quesaltepeque, mejor dicho, y el desvío de Opico, encontrarán a la orilla de la calle cualquier cantidad de personas vendiendo frijol en vaina, ¿verdad? Que es el frijol recién arrancado. Sí, porque para el puerto de Anonas han estado vendiendo. Exacto, y que ya son las últimas, ¿verdad? Ajá, Anonas. Lástima que muy caras, ¿no? Porque yo soy aficionado a las anonas, pero hoy pareciera que las hemos importado. Ahorita el frijol en vaina, ¿verdad? Frijol en vaina, ricos. Exactamente. Sí, seguro. O los frijoles nuevos, como comúnmente se les dice. Entonces, ya está saliendo. Ya es momento de arrancar, en algunos casos se arranca, se deja deshidratándose o secándose, como decimos nosotros, para luego después cosecharlo o aporrearlo, como decía mi abuelo, ¿verdad? Bueno, Luis Alonso, muchísimas gracias. Son casi las 9 de la mañana. Como decíamos, ya tenemos un panorama de cómo vamos a ir cerrando el año. Se vienen las fiestas de Navidad. Exacto, ya estamos pensando nosotros, ya estamos en modo plan fin de año. En modo, sí, cumbiones de fin de año. Como siempre, le vamos a hacer entrega de una bolsa de Cherito Café, no solamente a usted también, Adrián. Gracias, muchas gracias. Yo soy súper fan, de verdad, del Cherito Café. Súper fan. Cherito Café. Muchas gracias. Está, qué rico. Puede venir, no sé si es Black Honey de la finca La Peraneras o un Pacas semilavado de la finca La Palma. Puede contactar. Pacas semilavado. Pacas, ¿verdad? Sí. Puede contactar a Cherito Café en Instagram y en Twitter como @cheritocafé.sb. Y también Adriana González
Las amigas de Línea Rosa trajeron hasta nuestra cabina el desayuno de Panadería San Martín, que ha tenido, vaya, para octubre, San Martín, ¿qué podemos esperar? Te espera con deliciosos productos para compartir en familia o amigos, nuevas espumillas con Nutella, delicioso merengue horneado con Nutella, crujientes por fuera y chiclosas por dentro. Recuerda que puedes pedirlos a domicilio al número 2215-1515. Lo que logro ver por aquí, veo la canastita siempre de pan de agua. Qué rico. Pan de agua con pancito dulce. Creo que aquellos son unos huevos benedictinos, hay un yogurt, un desayuno universitario y lo que está tapado, no sé, pero ya lo vamos a destapar. Ya vamos a degustar. Seguro que el universitario debe ser bien sustancioso, ¿verdad? Sí, ese es pan con frijolitos y queso derretido. No, entonces es rápido. Sí. Y esto vino gracias, repito, a las amigas de Línea Rosa. Adriana González, no sé si las ha contactado alguna vez. Sí, ya las he contactado, me parece espectacular porque siempre hay una conductora para ti. Pide tu viaje de la forma más fácil al WhatsApp 6200-4491. La Línea Rosa también tiene una aplicación, ¿verdad? Para que podamos acceder más fácil. Seguridad, comodidad, 24/7. Bueno, esperemos que llueva normal. Esperemos que así sea. Normalito. Sin riesgo, por favor. Sin... Que el invierno no diga, como yo vi poquito, me voy a despedir aquí triunfante. No, o sea, que sea... Tranquilo, ¿verdad? Y que el Atlántico siga pacífico. Por favor. Correcto. Gracias, Luis Alonso. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, el Hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.